Buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a una transmisión más de Inhandres Gamer. Espero que hayan tenido un buen fin de semana, que hayamos tenido tiempo para descansar. Y aquí estamos una vez más en una transmisión en donde vamos a estar revisando temas de la regresión lineal, ¿no? Una técnica de inteligencia artificial que cae dentro de lo que se conoce como aprendizaje de máquina, una de las técnicas más antiguas, por así decirlo, que nacen de la estadística, ¿vale? En una transmisión anterior estuvimos revisando un ejemplo en donde trabajamos con una base de datos que tenía información asociada al precio en miles de dólares de las casas en una región en Boston particularmente, ¿vale? Y vamos a tratar de profundizar un poquito en lo que teóricamente implica una regresión lineal, y vamos a finalizar el ejemplo con el que estuvimos trabajando, ¿vale? Entonces vamos a arrancar, nos vamos a ir a nuestra pantalla en donde ya tenemos nuestro tablero de Miro y vamos a revisar muy rápido la idea detrás de la regresión lineal. Entonces, como les venía comentando, la regresión lineal es un tipo particular de es un tipo particular de regresiones y de algoritmos de machine learning, en donde seguimos teniendo el mismo concepto de los clasificadores, por ejemplo. Entonces tenemos un sistema que nos va a estar calculando, esta es nuestra regresión lineal, por así decirlo, y esa regresión lineal recibe un conjunto de datos, ¿okay?, de variables, ¿vale? Y ese conjunto de variables son nuestras variables regresoras X, ¿sí? Son las variables o la información que nosotros tenemos que nos sirve para hacer una estima de un valor, ¿okay? Entonces vamos a tener una salida, ¿sí? Esta regresión lineal nos va a entregar una salida. Esa salida normalmente la conocemos como Y, ¿listo? Y mientras que en los clasificadores nosotros separamos una clase de otra, es decir, queremos clasificar un vino bueno de un vino malo, una transacción fraudulenta de una transacción sin fraude, un posible paciente con diabetes de uno sano. En las regresiones lo que queremos es estimar un número, una cantidad numérica, como el tráfico, el volumen de tráfico a una determinada hora en una determinada calle, o por ejemplo en el ejemplo que hicimos en la transmisión anterior, que ya lo encuentran en YouTube, el precio de una casa, ¿okay?, en miles de dólares, ¿okay? Entonces el modelo de la regresión lineal es un modelo en donde Y es una combinación lineal de estas variables X, ¿sí? Entonces va a ser un beta 1 por X1 más
un beta 2 por x2 más un beta 3 por x3 más, y así seguimos sumando hasta nuestro beta sub 0, ¿sí? Que es la variable de vías que la va subiendo, o el intercepto, ¿sí? Es el valor que toma nuestra salida cuando todas las variables x son iguales a 0. Recuerden que x aquí pues es un vector donde vamos a tener aquí x1 hasta un xn. ¿Listo? N variables regresoras. Y en este caso una salida. ¿Ok? Bueno, ¿qué es lo que estuvimos haciendo la última vez? Vamos a irnos por acá. Nos vamos a ir a lo que estuvimos trabajando. Listo. Listo. Por aquí lo estamos viendo. Ok. Esperemos que se esté viendo bien. Vale. Entonces, recordemos rápidamente qué fue lo que hicimos en esa oportunidad. Entonces cargamos unos datos de una base de datos que nos entregaba una información. Okay. Nos entregaba una información en donde teníamos un conjunto de variables, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta CCRIM correspondía a la rata de crimen per cápita en el pueblo como tal, ¿sí? Este age, por ejemplo, correspondía a la cantidad de clientes que ocupaban el edificio antes de 1940. El stat era el porcentaje de población con pocos ingresos en el marco de esa región en donde estábamos. Ok. Mientras que, por ejemplo, este RM era el valor promedio de las habitaciones en el edificio. Estuvimos haciendo en este caso un entendimiento de los datos, muy básico, en donde al final calculamos la correlación y dijimos que nos íbamos a quedar con aquellas variables que tenían una correlación lineal de Pearson grande. Cuando dijimos grande es que sea en valor absoluto mayor que 0,7 con la variable que queremos predecir, que en nuestro caso es MedDev. Entonces en ese caso nos quedamos con RM y con LStat. ¿Okay? Nos habíamos quedado con esas variables. Habíamos visto que tenían una cierta distribución, que existía una correlación o una cierta relación lineal entre RM y MEDEV, ¿sí? Aquí se podía trazar una recta, aquí otra. Entrenamos nuestro algoritmo, ¿sí? Entonces entrenamos el algoritmo para encontrar precisamente los valores óptimos de estas coeficientes que tenemos por acá, de estos beta 1 y beta 2. ¿Okay? Que en nuestro caso, pues la ecuación que nosotros vamos a tener en el caso que estamos trabajando sería la siguiente. En nuestro caso, la ecuación que nosotros planteamos es M MED B,
es igual a un beta 1 por RM más un beta 2 por L stat. Listo, más un beta 0. Tenemos dos variables. Habíamos conversado en ese ejemplo que nosotros tendríamos un sistema en dos dimensiones, ¿sí? En las regresoras, ¿okay? Entonces vamos a tener un eje en donde vamos a poder dibujar, vamos a encontrarnos nuestro RM, otro donde vamos a encontrar un L stat, los valores del stat, y definitivamente aquí en el eje Z vamos a tener medb, y vamos a tener nuestros puntos aquí en el plano tridimensional, en este espacio en R3. Listo. En la sesión anterior, en el stream anterior, dibujamos cortes, ¿sí? Cuando la variable contraria era 0. Entonces podíamos ver la recta acá, podíamos ver la recta acá, y habíamos quedado, les dije que sería interesante revisar la representación gráfica tridimensional de el espacio y el plano que nos está generando esta ecuación, porque esta ecuación de aquí es la ecuación de un plano, ¿okay? De un plano en 3 dimensiones, y eso es lo que vamos a hacer rápidamente hoy, ¿okay? Entonces, para eso vamos a tener que incluir una librería, ¿okay? o un widget que nos va a ayudar a graficar. Entonces en Matplotlib vamos a incluir el widget, y esto lo que nos va a permitir es crear una figura interactiva, ¿vale? Entonces vamos a hacer plt.figure para crear nuestra figura. Vamos a crear un eje con el cual vamos a estar pintando. Pick, vamos a agregar un subplot, ¿vale? Vamos a colocar aquí cualquier número y vamos a decir que es una proyección tridimensional, ¿vale? Y vamos a hacer el scatter, pero en el espacio tridimensional, ¿vale? Entonces, para eso vamos a hacer ax.scatter, muy parecido a lo que hicimos acá, fíjense, solamente que vamos a pintar las dos dimensiones. Entonces vamos a hacer el ax.scatter, vamos a dejar la dimensión 0 que correspondería a RM y la dimensión 1 que correspondería a el stat, y vamos a pintar, ¿vale? Ok, aquí nos generó este señor acá, ¿vale? Nos generó este conjunto de puntos. Listo. Ahí están los puntos, ¿ok? Y ahora tenemos que definir los límites con los cuales vamos a dibujar. ¿Listo? Entonces vamos a hacer ax punto x set x label. Vamos a completar la gráfica. Vamos a tener rm en el eje x, en el eje y
tendríamos el stat y en el eje Z la variable que estamos prediciendo, medb, ¿vale? Y generemos los límites. Entonces vamos a hacer plot punto xlim igual, no, perdón, el xlim entre menos 5 y 5, ¿vale? Y ylim entre menos 5 y 5. Para generar el eje Z, los límites del eje Z, vamos a usar ax.set zlim entre menos 5 y 5. ¿Listo? Perdón, set ok, y aquí nos generó nuestra nube de puntos, ¿okay?, en el espacio tridimensional. Vamos a correr esto otra vez. Y vamos a esperar el resultado. Se demora un poquito porque estoy corriendo todo otra vez. Y esto es un poquito demorado. Me las está creando dinámicas todas. A ver, aquí qué está pasando. A ver, claro, aquí la estoy cargando. Perdón, estoy equivocando. Porque estoy usando plt.scatter y en realidad tengo que usar ax.scatter, ¿vale? std la primera y std esta y std. Acá ya tenemos un resultado más lógico. Es que antes nos están dando todos los puntos alrededor de 0, pero por aquí ya lo tenemos lógico, ¿sí? Tenemos los valores, la nube de puntos en nuestro espacio tridimensional. ¿Listo? Y ahora vamos a pintar la ecuación del plano. La ecuación de nuestro plano la vamos a crear empleando el comando meshGrid, ¿ok?, de NumPy. Esto nos va a crear unas matrices que nos van a permitir hacer el dibujo de nuestra ecuación en el plano
tridimensional. ¿Listo? Entonces, después de nuestro scatter, vamos a crear unas XX, unas YY, empleando la función numpy mesh grid entre menos 4 y 4, y vamos a crear 10 números. ¿Okay? Y en el eje Y también lo vamos a hacer así. ¿Vale? De esa forma vamos luego a crear nuestra Z, como recordemos que en este arreglo coef, hola, muchas gracias DJ Mark por seguirnos. ¿De dónde te conectas? Bienvenido al stream. Espero que encuentres información de valor. Bienvenido, siéntete libre de preguntar, de interactuar en cualquier momento. Si tienes alguna duda, si quieres preguntar algo, ¿vale? Bienvenido. Bueno, por otro lado, de Perú. Bueno, bienvenido, yo soy de Colombia. ¿Qué parte de Perú eres? Listo, teníamos acá nuestro de Cusco. Bueno, qué bien. Yo conozco Lima, un pedacito de Lima, porque en un viaje que hice a Brasil estuve un día en Lima, cerca del aeropuerto, y alcancé a conocer un poquito, ¿vale? Bueno, entonces estamos pintando, como les decía, esta ecuación de este plano, ¿listo? Y los coeficientes, estos betas propios de la regresión lineal, no los entrega el modelo dentro de nuestros coeficientes, ¿vale? Entonces nos lo entrega acá en este coef, y aquí tendríamos el beta correspondiente con X, y aquí tendríamos en esta variable el beta correspondiente con el stat, ¿vale? Entonces de esa forma vamos a pintar la ecuación de nuestro plano, utilizando esto y el intercepto que correspondería a este beta 0, ¿okay? A este beta 0 más el intercepto. ¿Listo? Y ahora, para dibujarlo, vamos a utilizar una función también de NumPy, ¿listo? Que es plot surface. Entonces, acordemos que una vez creado el eje AX, debemos seguir pintando ahí para que no tengamos problemas como al inicio, ¿vale? DJ Markov, ¿te llama la atención estos temas? ¿Por qué nos acompañas? AX. Plot surface. Y vamos a colocar el XX, el YY y el ZZ. Ingeniería civil, interesada. Eres ingeniero civil interesado en estos temas. Bueno, pues precisamente estamos usando una regresión lineal simple, empleando una base de datos para predecir el valor de casas. ¿Sí? Estamos haciendo ese ejercicio, entonces bienvenido. La ingeniería civil es genial. Vale, vamos a usar un alfa de 0,2 para que tenga una transparencia, y como CMap vamos a usar Magma, creo que se llama. Bueno, y aquí vamos a ver
como les estaba comentando, el plano que nos ajustó la regresión lineal. Entonces, si se dan cuenta y giramos la cámara, fíjense que es un plano que corta casi que por la mitad esa nube de datos que tenemos, ¿vale? Miren, si lo vemos por aquí, el plano está cortando casi por la mitad la nube de datos, porque recordemos que pues lo que termina haciendo estos algoritmos es encontrar los valores de beta 1, de beta 2 hasta beta n que reducen el error cuadrático medio entre el plano que estamos ajustando y los datos, ¿vale? Entonces ya tenemos una representación gráfica del modelo, ¿sí? Recordemos que el objetivo precisamente de la sesión de hoy era tratar de representar gráficamente en 3 dimensiones el modelo que estábamos utilizando. Pero otra cosa importante es, bueno, ya tenemos el modelo ajustado, ¿cómo hacemos para predecir el valor, el costo de una casa empleando el modelo? ¿Vale? Entonces lo otro que vamos a hacer es eso. ¿Listo? Entonces vamos a predecir el valor de la casa, de una casa, usando el modelo. ¿Listo? Okidoki. Y para predecir ese valor, pues tenemos que determinar, bueno, cuántas habitaciones va a tener esa casa, ese edificio. Digamos que va a tener 8, ¿listo? ¿Y cuál va a ser el porcentaje de personas, digamos, de bajos ingresos que viven en la zona? ¿Sí? Digamos que el porcentaje es del 5%, ¿listo? Ahora, tenemos que crear un data frame con esos valores, ¿listo? Lo vamos a hacer con pandas. Entonces, pandas.dataframe, vamos a usar esta función. Vamos a crear nuestro arreglo con RMP y el statp. ¿Listo? Como solo tenemos un valor, ¿listo? Vamos a hacerle un reshape a esto. Reshape de 1 menos 1. ¿Listo? Y vamos a crearle las columnas, ¿sí? Que en nuestro caso son la variable rm y el valor de lstat. ¿Listo? Ahí nos debería funcionar. Si hacemos xp.get, nos va a entregar un data frame con un único registro y las variables. Y ahora, una vez creado eso, recuerden que el modelo lo hicimos con datos escalizados. Seguramente esta función scaler, vamos a revisarlo, eso no lo hicimos la vez pasada, no revisamos qué hacía esa función scaler. Este estándar scaler, ¿qué hace? Entonces, este estándar scaler coge los valores, le resta la media y lo divide por la desviación estándar. Entonces, el valor escalizado, z, es el valor de la variable menos la media de los datos dividido la desviación estándar. Entonces, ese z termina siendo unidades respecto a la desviación estándar. Esos valores son cuántas desviaciones estándar estamos alejados de la media de los valores. ¿Listo? Eso es lo que termina siendo. Por ende, vamos a tener que escalizar
nuestros datos, ¿vale? Entonces estos XP estandarizados van a ser el scaler. Como tenemos un scaler para X que ya está entrenado. Ojo, aquí tenemos que usar solo transform de XP. ¿Listo? Y estos valores de XTA ya están estandarizados. Y por ende los podemos usar para predecir con nuestro modelo. Entonces, el valor de nuestra casa va a ser igual a model. Vamos a predecir con XP estandarizado. Y vamos a imprimir el valor que nos da. 1.48. Pero ese 1.48 está también escalizado. Porque recuerden que la salida también la escalizamos. ¿Sí? La llevamos a valores o a desviaciones respecto a la desviación estándar de cada una de las variables. Entonces, para poder presentar un valor que tiene sentido, vamos a usar la transformación inversa. Entonces, hagámoslo de una vez acá. Vamos a dar el precio de una casa con tantas habitaciones y un porcentaje de habitantes con bajos ingresos del stat pi por ciento es, abrimos comillas, y vamos a usar el scaler de Y pero inverso. Entonces vamos a usar scaler Y, transformación inversa de quién, de este valor que tenemos aquí, YP. ¿Listo? Esto lo vamos a multiplicar por 1000 y eso sería el valor en dólares, porque recuerden que esas unidades están en dólares. ¿Qué pasó? ¿Qué me faltó? Me faltó cerrar acá. Listo. Seguimos teniendo esto así. Ya, 36.188.23934. Vamos a dejar solo dos signos decimales, entonces 2, punto 2f, y esto nos presenta el dato solamente dejando dos decimales, ¿sí? Entonces aquí ya hicimos una predicción, ¿sí? Empleando nuestro modelo para una casa que tiene estas características. Si quisiéramos revisar la predicción para una casa que tiene, no sé, 6 habitaciones y 15 aquí, volvemos a ejecutar el mismo código. En este caso valdría 19.575. ¿Vale? Vamos a hacer otra cosita y es la siguiente. Voy a traer este código para después. Es el código donde hicimos la gráfica, porque quiero pintar la predicción. ¿Listo? Entonces, si volvemos a ejecutar, tenemos nuestro plano, tenemos nuestros puntos, y ahora quiero pintar en otro color el valor que estamos prediciendo. Entonces sería, aquí está en 0, aquí está en 1 y
nuestro YP, coloquémosle color. Igual a rojo. Ok, algo pasó con esto. Vamos a ver. Se me desbordó. ¿Será que es así? Sí. Me toca llamarlo así. Entonces vamos a volvernos por acá. Este sería así. Y aquí tendríamos que incluirlo así. Igual a. Aquí deberíamos ver el punto rojo. Oh, ¿por qué no? ¿Por qué no lo estamos viendo? ¿Por qué no se ve? ¿Por qué no se está viendo? Menos 0,4 debería ser. A ver, pintemos solo el punto. Comentemos esto y comentemos esto. Ahí está. Parece que termina escondido. Pintamos el plano. Sí, ahí se ve el punto y se ve el plano, pero seguramente hay un valor azul muy cerca que nos queda justo encima. Entonces cuando hacemos esto, ese puntico se nos pierde dentro de esa nube de puntos que tenemos ahí. Entonces probemos otro valor, a ver si lo logramos alejar. Ahí está, mírenlo, ahí está. Ahí está sobre el plano, justo acá. ¿Ok? El valor que estamos prediciendo. ¿Listo? Y pues eso es lo que teníamos por acá conectado para revisar cómo hacer esta predicción con scikit-learn de una regresión lineal, en este caso compuesta, porque estamos usando más de una variable regresora para estimar nuestra variable. Cambiemos un poquito esto, corrámoslo más hacia acá, por ejemplo. Hagamos 10 habitaciones para que sea aún más evidente el tema. Vean, aquí está, ya estamos por fuera de la gráfica que estamos pintando. Vámonos agrandando esto para que nos quede menos 6,6, menos 6,6 y menos 6,6, menos 6,6.
Aquí ya estamos dentro otra vez. Ahí se ve el puntico ya mucho más separado, donde estamos prediciendo el valor de esa casa, que nos está dando $46.377, ¿vale? Y bueno, eso es lo que teníamos preparado para hoy. Recuerden que todas las sesiones terminan montadas en YouTube, donde ya pueden encontrar una serie de sesiones alrededor de los clasificadores. ¿Okay? Arrancamos con los algoritmos de regresión hace una sesión, y espero que este ejemplo les sea de utilidad, que les sirva. Como siempre, voy a subir el script de Jupyter en Colab para que lo puedan descargar, lo puedan trabajar y puedan hacer los cambios que quieran hacer, ¿vale? Muchas gracias. Vamos a dejar por aquí hoy esta sesión